Hola, ¿cómo están? En esta segunda parte de la primera clase, lo que vamos a charlar es acerca de las técnicas de tinción por las cuales nosotros vamos a pasar a los preparados para ver una u otra cosa. En el video anterior, en la primera parte, hablamos de la técnica histológica de rutina y en uno de los pasos de la técnica histológica de rutina hablamos de la tinción o coloración. En este caso, en esta técnica histológica de rutina, utilizamos dos colorantes, la hematoxilina y la eosina. Por ende, la técnica de tinción que nosotros utilizamos en la técnica histológica de rutina es la técnica de HIE. H de hematoxilina, E de eosina. Ahora, la hematoxilina es un colorante básico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga carga positiva. En este caso, se va a unir a componentes que tengan carga negativa. ¿Qué componentes tienen carga negativa? Por ejemplo, el ADN, el ARN, el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas, entre otros. Y tiñe de un color violeta. La eosina, por su parte, es un colorante ácido. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga carga negativa. Si tiene carga negativa, se va a unir a componentes con carga positiva, como por ejemplo las proteínas, mitocondrias, citoesqueleto, lisosomas, entre otros. Y tiñe de un color rosado. Entonces, si nosotros decimos que un colorante como por ejemplo la hematoxilina es básico, que tiene carga positiva y que por ende se une a componentes con carga negativa, el fundamento de la técnica de HIE es la atracción por cargas. Y este es un concepto fundamental que tienen que tener siempre presente porque es importantísimo y por ende súper tomado. El fundamento de la técnica de HIE, de hematoxilina y eosina, es la atracción por cargas. Esto es fundamental. Y de este concepto surgen dos conceptos más. El concepto de acidofilia y el concepto de vasofilia. Una estructura va a ser basófila cuando tenga afinidad por un colorante básico. Y una estructura va a ser acidófila cuando tenga afinidad por un colorante ácido. Entonces, si una estructura es basófila y tiene afinidad por un colorante básico, es decir, que tiene carga positiva, esa estructura basófila que tiene afinidad por ese colorante básico es una estructura con carga negativa, porque el fundamento es la atracción por cargas. Entonces, ¿qué estructuras son basófilas? Los núcleos celulares. ¿Por qué? Es el sitio donde encontramos, por ejemplo, el ADN. Entonces, con una flecha blanca acá y con otra flecha blanca acá, encontramos dos núcleos celulares que se ven violeta. A partir de ahora, basófilos. No decimos más violeta, sino basófilos. También podemos ver que este núcleo tiene una coloración un poco más intensa en comparación a este núcleo de acá. Este núcleo presenta una cromatina laxa en comparación a este que presenta una cromatina más bien densa. Entonces, la intensidad de ese colorante también nos ayuda a ver el grado de compactación de la cromatina. Por otro lado, estamos encontrando esto, que se ve de un color más rosado, en la porción apical de esta estructura. Esta estructura la vamos a charlar en videos posteriores, pero esta estructura, marcada con una flecha amarilla, es una estructura acidófila. Entonces es una estructura que tiene afinidad por un colorante ácido. Por ende, si tiene afinidad por un colorante que tiene carga negativa, esa estructura es una estructura con carga positiva. Como por ejemplo podría ser una proteína, ¿sí?, que encontramos a este nivel. Entonces decimos que esto es acidófilo. Y con una flecha negra encontramos esto de acá y esto de acá, que se ve de un color más pálido. No podemos decir que se ve 100% blanco, como esto, lo que nosotros vemos blanco, utilizando la técnica de HIE, a partir de ahora es HIE negativo, ya que no se tiñe con la técnica de HIE. Estas estructuras no terminan de ser 100% HIE negativas
sino que tienen una coloración acidófila pálida. Y ya veremos por qué es que esta estructura se ve acidófila pálida. Bueno, fundamental, concepto de H y E, el fundamento y los conceptos de acidofilia y basofilia. Y recuerden que las estructuras son acidófilas o basófilas, pero los colorantes son ácidos o son básicos. No mezclen esos dos conceptos. Otra cosa que tenemos que hablar, muy importante, es el concepto de la técnica de Paz. La técnica de Paz es la técnica que utiliza ácido periódico más reactivo de Schiff. Esta técnica de Paz sirve para ver hidratos de carbono. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué tenemos que utilizar una técnica especial para ver hidratos de carbono? Bueno, los hidratos de carbono son neutros. Si una estructura es neutra, no tiene ni carga positiva ni carga negativa, y por ende no se va a unir a los colorantes ácidos o básicos. Por eso es que un hidrato de carbono con la técnica de HIE se ve HIE negativo o acidófilo pálido. Fíjense que esta célula, que ya la veremos en clases posteriores, es la misma que esta, salvo que esta solamente tiene la técnica de HIE. Como esto se ve HIE negativo, podemos pensar que es un hidrato de carbono. Ahora, ¿cómo se realiza la técnica de Paz, que sirve para ver hidrato de carbono? Primero se somete al tejido a una oxidación con el ácido periódico. Esto lo que va a hacer es romper el hidrato de carbono, rompe la exosa y expone sus grupos aldehídos, que es un grupo funcional que ahora no es importante que profundicemos acerca de este. Una vez que se exponen los grupos aldehídos, se coloca el reactivo de Schiff y eso genera el color magenta típico de la técnica de Paz, ¿sí? El fundamento, en este caso, es un fundamento químico y lo que es importante es que la técnica de Paz se puede asociar a la técnica de HIE. Como estamos viendo acá, nosotros podemos realizar las dos técnicas de tinción al mismo tiempo. Lo otro que tenemos que charlar en esta clase es esta técnica, que es la técnica de Sudán. La técnica de Sudán sirve para ver lípidos. Y de vuelta, nosotros nos tenemos que preguntar por qué tenemos que hacer una técnica especial para ver lípidos. Y nosotros tenemos que hacer esta técnica porque los lípidos los perdemos durante la técnica histológica de rutina. Si recuerdan en el video anterior, yo les mencioné que uno de los pasos era la inclusión, en donde colocábamos la parafina, que es un solvente lipofílico, y que posteriormente íbamos a quitar esa parafina con silol. Bueno, cuando quitamos la parafina con silol, además de sacar la parafina, sacamos los lípidos propios del tejido. Por eso, con una técnica de HIE, nosotros vemos los lípidos de esta forma. Los vemos HIE negativos. Pero a diferencia de los hidratos de carbono, que nosotros los tenemos en la muestra, pero no los podemos ver, los lípidos los perdemos durante la técnica histológica de rutina. ¿Cuándo? En la aclaración con silol. Y por eso no podemos combinar la técnica de Sudán con la técnica de HIE. ¿Cómo es la técnica de Sudán? Bueno, por un lado vamos a tener que utilizar otra técnica, ¿sí? Otros pasos. Una de las cosas que es distinta es que la fijación se hace por congelación, por un medio físico. Y una vez que realizamos esta fijación, ahí colocamos el colorante, que es Sudán, que puede ser Sudán rojo o Sudán negro. En este caso es Sudán rojo. Posteriormente vamos a cortar la muestra con un criostato y después lo vamos a ver en el preparado. Y de esta forma podemos ver la distribución de los lípidos en el tejido. Estas dos técnicas, la técnica de Paz y de Sudán, son fundamentales y son muy importantes. Otra técnica que podemos charlar, un tanto menos utilizada, esta se utiliza más de forma experimental, es la técnica de Felgen. La técnica de Felgen tiene ciertos aspectos similares a la técnica de Paz, pero se utiliza para ver ADN, simplemente ADN. ¿Cómo es que se realiza en este caso esta técnica? Se va a realizar una hidrólisis que es débil con ácido clorhídrico.
Esto produce la apertura de los anillos de la desoxirribosa y esto va a exponer los grupos aldehídos. Una vez que se expongan estos grupos aldehídos, se vuelve a colocar el reactivo de Schiff y podemos ver esto, que son distintos estadios de la mitosis. Por eso es que esta técnica se utiliza más desde el punto de vista de la investigación, no tanto en el día a día, en la rutina. Pero sí es importante que tengan en cuenta esta técnica a la hora del estudio de esta primera clase. Otro concepto que también es importante, en una segunda categoría, diría yo, en cuanto a los temas más importantes, igualmente hacia el final de la clase hacemos un comentario respecto a los temas más importantes, es el concepto de metacromacia. ¿Sí? La metacromacia es una propiedad. Es una propiedad tanto del colorante como del tejido. Y es una propiedad que lo que hace es cambiar el color que realmente o de forma natural se iba a expresar. ¿Cómo sucede esto? Bueno, por un lado necesitamos un tejido metacromático y un colorante metacromático. El tejido, para hacer un tejido metacromático, tiene que tener polianiones. Esto quiere decir múltiples cargas negativas muy próximas unas de otras. Esa es una condición. La otra condición es que utilicemos un colorante que también sea metacromático, que tiene que ser básico, pero que además sea metacromático. ¿Cuándo un colorante básico es metacromático? Cuando está en estado polimérico. Cuando muchas cargas positivas del colorante toman contacto con muchas cargas negativas del tejido que están muy próximas, cambia la longitud de onda. Y eso genera que esta célula, que con H y E la vemos de este color, utilizando azul de toluidina, que es un colorante básico y metacromático, exponga este color un tanto más particular. Simplemente es una propiedad tanto de los tejidos como de los colorantes. Y es importante que sepan qué tejidos son metacromáticos y qué colorantes son metacromáticos. Por ejemplo, los colorantes metacromáticos que son básicos son el azul de toluidina, el azul de metileno y tionina, entre otros. Y algunos tejidos que son metacromáticos son la matriz extracelular del cartílago hialino, los gránulos de heparina de los mastocitos y el retículo endoplasmático rugoso de los plasmocitos. Entonces, cuando nosotros exponemos alguno de estos colorantes con alguno de estos tejidos, el color que normalmente iba a exponer cambia gracias al cambio de la longitud de onda y se expone otro color distinto. Otro tema importante, ¿sí?, que nosotros podríamos hablar dentro de esta primera clase es el concepto de inmunocitoquímica o inmunistoquímica. Esto es algo muy utilizado y hoy por hoy en la práctica médica también es algo que cada vez se utiliza más y nos sirve para poder marcar, para poder encontrar alguna estructura, alguna partícula, una molécula que se encuentre en pocas concentraciones dentro de nuestro tejido. Por ejemplo, nosotros queremos saber si en un determinado tejido o en un determinado órgano se encuentra una proteína específica. Y acá es donde introducimos el concepto de anticuerpo. El anticuerpo es una sustancia capaz de reconocer de forma muy específica a un antígeno. Entonces, dentro de la inmunocitoquímica se utilizan anticuerpos y esos anticuerpos tienen la capacidad de reconocer de forma específica esa proteína que nosotros queremos. ¿Cómo es que se obtienen estos anticuerpos? Bueno, se pueden obtener utilizando, por ejemplo, animales inmunizados o creados en el laboratorio. Entonces, si nosotros queremos buscar una determinada proteína, creamos un anticuerpo específico para esa proteína, que se va a unir de forma de vuelta específica. Y ese anticuerpo va a tener asociado un fluorocromo. Un fluorocromo es un marcador que brilla y que da color, y que utilizando un microscopio óptico de fluorescencia podemos evidenciarlo. Entonces, resumiendo esto, voy a tomar este ejemplo de acá.
Nosotros tenemos este triangulito de color violeta que es el antígeno, es la proteína que nosotros estamos buscando. Nosotros creamos este anticuerpo con forma de Y invertida, también de color violeta, que se une de forma específica a nuestro antígeno. Y este anticuerpo, que llamaremos anticuerpo primario, tiene asociado un fluorocromo, este rectángulo azul. Entonces, nosotros, con un microscopio óptico de fluorescencia, vamos a evidenciar este fluorocromo. Si este fluorocromo está presente, quiere decir que nuestro anticuerpo está presente y quiere decir que nuestro antígeno o nuestra proteína que estamos buscando también está presente. Bueno, este es el ejemplo típico de la inmunodetección directa. Después tenemos la inmunodetección indirecta. Y es muy importante que recuerden estas diferencias. Por lo siguiente, lo importante de la inmunodetección indirecta es que podemos amplificar la señal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con la misma cantidad de antígeno, es decir, la misma cantidad de proteína, nosotros podemos magnificar o amplificar, sería la palabra correcta, la señal. Y de esta forma podemos encontrar proteínas o partículas que se encuentren en muy pequeña concentración, porque gracias a esta inmunodetección indirecta, la señal va a ser muy amplia. ¿Cómo sucede? Tenemos el mismo antígeno, la misma proteína. A esa proteína se le va a unir un anticuerpo primario de forma específica. ¿Qué sucede? La unión del anticuerpo primario al antígeno es 1:1, un anticuerpo primario por cada antígeno. Ahora, nosotros utilizamos anticuerpos secundarios, estas Y invertidas de color gris. ¿Qué ventaja tiene esto? Varios anticuerpos secundarios se pueden unir a un anticuerpo primario. Entonces, tenemos, por ejemplo, un antígeno, un anticuerpo primario, dos anticuerpos secundarios y dos fluorocromos. Lógicamente, se pueden unir más anticuerpos secundarios al anticuerpo primario. Pero fíjense que acá tenemos un antígeno, un fluorocromo, y acá tenemos un antígeno y dos fluorocromos. Entonces, de esa forma es que se puede amplificar la señal emitida. Y esta es una imagen. Lógicamente, esto utiliza un microscopio óptico de fluorescencia, en donde se ve un fondo negro y, dependiendo de los fluorocromos, es el color que nosotros vamos a observar. Ya para ir cerrando, voy a hablar de un concepto que es importante, que es el concepto de incidencia del corte. Nosotros, en histología, vemos en dos dimensiones, en imágenes, estructuras que se encuentran en tres dimensiones. Entonces es muy importante tener en cuenta la incidencia del corte para poder estudiar y entender cómo es realmente esa estructura. Primero vamos a arrancar con una estructura hueca, con una estructura tubular que tiene una luz central. Imagínense esto como una manguera. Nosotros vamos a hablar de tres cortes principales, aunque existen distintos. Nosotros vamos a basarnos en tres. El corte transversal, el corte oblicuo y el corte longitudinal. Fíjense que este es el eje mayor de esta estructura tubular. Un corte será transversal cuando el corte sea perpendicular al eje mayor de la estructura. Entonces, si es una estructura hueca y hacemos un corte transversal, vamos a ver la luz central y por fuera la pared de la estructura. Distinto es si hacemos un corte longitudinal. Mismo, esta estructura tiene este eje como el eje mayor. Y el corte longitudinal es aquel que es paralelo al eje mayor de la estructura. Si el corte es longitudinal de una estructura hueca, vamos a ver la pared del órgano de esta forma y la luz de esta forma. Fíjense que la estructura es la misma, pero dependiendo cómo sea el corte, es cómo lo vamos a ver en el preparado. Y piensen en el preparado como este portaobjetos con esta muestra. Y por último, un corte oblicuo, que es una combinación del corte transversal y el corte longitudinal. Y fíjense, por ejemplo, que este es un corte transversal que pasa nada más por la pared, y si vemos el preparado, nos daría la sensación de que es una estructura maciza, de que no tiene una cavidad.
Pero si vemos el contexto en el cual estamos viendo esto, vamos a poder saber de que es una estructura realmente hueca. Por eso les digo que es muy importante el concepto de la incidencia del corte. Y para cerrar, lo mismo con esta imagen. Esta es una naranja, es una estructura sólida, maciza, que no tiene una cavidad central. Y fíjense que, por ejemplo, esta imagen de acá es un corte longitudinal, como estoy pasando el cursor. Fíjense que este corte es paralelo al eje mayor de la estructura. Y yo veo esto. Fíjense que estos, que están en color rojo, son cortes transversales, que son perpendiculares al eje mayor de la estructura. Y fíjense que este corte transversal es este. Es también un corte transversal como este, que es este. Y la imagen es completamente distinta. Estos de acá son cortes oblicuos, que son los representados con el color negro. Entonces, fíjense que todas estas imágenes corresponden a una naranja, pero que nosotros necesitamos de todas las incidencias del corte para poder reconstruir esta imagen que está en dos dimensiones y darnos cuenta de que efectivamente es una naranja en distintas incidencias del corte. Bueno, con esto terminamos el segundo video de la primera clase. De forma adicional, les voy a comentar que existen otras técnicas de tinción que van a estar enumeradas y ejemplificadas en el resumen, que son la técnica de tinta china, la técnica enzimática y la técnica de impregnación argéntica. Son otras técnicas de tinción menos utilizadas, por lo menos por ahora. Más adelante charlaremos un poco más acerca de estas, y que van a estar explicadas en el resumen. A modo de cierre, les comento que es fundamental, básico, que se pregunta siempre, el fundamento de la técnica de HIE. Recuerden que es atracción por cargas, recuerden que utiliza la hematoxilina y la eosina, y recuerden la carga que tiene cada uno de estos colorantes. También recuerden el concepto de acidofilia y el concepto de basofilia. También es fundamental, y dentro de los conceptos básicos, la técnica de Paz y la técnica de Sudán, que es para ver hidratos de carbono y lípidos respectivamente. Y recuerden para qué sirve cada técnica, por qué tenemos que hacer una técnica especial para poder ver esas estructuras y, si pueden recordar cómo es que se desarrolla la técnica, mucho mejor. Y de forma secundaria podemos hablar del concepto de Felgen, el concepto de metacromacia, de inmunistoquímica y de incidencia del corte. Cuando yo hablo de conceptos básicos, son los conceptos que necesita sí o sí un alumno de histología para aprobar los exámenes. Son los conceptos que definen la aprobación o desaprobación de un examen. Cuando hablo de conceptos secundarios, hablo de conceptos que el alumno promedio sabe y que son los que van definiendo la nota. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las presentaciones. Entonces, como les dije, hasta acá, esta segunda parte de la primera clase. Espero que les haya servido y nos encontramos en las clases posteriores.